Sí, seguimos entonces. Entonces, estamos en la segunda ley de la termodinámica, estamos viendo si las cosas pueden o no ocurrir. Viene ahora el momento de, ya desarrollamos la teoría, vamos a pasar ahora a ver las fórmulas. ¿Qué fórmulas son las que se usan para cada caso, verdad? Bueno, afortunadamente ya pude conectar la tablet, así que ya puedo escribir los símbolos. Entonces, fíjense, vamos a tener dos casos principalmente. Va a haber un caso en el cual la temperatura va a estar constante, ¿sí? ¿No? O sea, vamos a hablar de procesos a temperatura constante. A ver, permítame. Ah, bien. Entonces, empecemos con, si yo tengo que hacer calcular un cambio de entropía y el sistema o lo que yo esté estudiando mantiene su temperatura, el cambio de entropía se calcula como calor sobre temperatura, ¿sí? Por ejemplo, suponete que estamos estudiando el cambio de entropía de un hielo que se está fundiendo. Entonces, como tú sabes, los cambios de estado ocurren a temperatura constante. Entonces, usaríamos esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que tenés ahí. Por otro lado, si tú tuvieras un proceso en el cual la temperatura no es constante, el cambio de entropía lo tendrías que calcular con esta fórmula. Masa por calor específico por logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial, ¿sí? Esa es en el caso en el cual la temperatura está cambiando, como por ejemplo, si tú estuvieras viendo o quisieras saber cuánto cambia la entropía de una masa de agua que estamos calentando, ¿verdad? Entonces, ahí vas a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Profe, ahí es temperatura final sobre inicial. Temperatura final dividido inicial, así es, así es. Bien. O sea, si lo quieren ver mejor, así, ¿verdad? Temperatura final dividido temperatura inicial. Lo que sí es muy importante, si quieren agregarlo ahí, que esto tiene que estar en Kelvin, ¿verdad? Tiene que estar sí o sí en Kelvin. Muy bien, ya tenemos dos fórmulas, mira, dos formulitas muy importantes. Vamos a dar para otro caso. Ahora, ¿qué pasa si mi problema trata de los cambios de entropía de un gas ideal? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo estoy estudiando gases ideales? Entonces, ahí vamos a hacer lo siguiente, mira. Para gas ideal, vos tenés esta fórmula, mira. Dice, delta S, la variación de entropía. Voy a poner GI, mira. Gas ideal lo voy a representar con estas dos letras, ¿verdad? GI. GI quiere decir gas ideal. La variación de entropía de un gas ideal es igual a N, el número de moles, por el CB, por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial, más el número de moles por R, por logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Recuérdense que siempre esto en Kelvin, ¿verdad? Las temperaturas siempre tienen que estar en Kelvin. Muy bien. Y acá vamos a discutir un poco esta última fórmula porque sí,
El CB es la capacidad calorífica a volumen constante que la sacas de la tabla que vimos en la clase anterior. ¿Se recuerdan? Que habíamos visto que el CB dependía si el gas era monoatómico, diatómico, etcétera, ¿verdad? Se saca de esa tabla que habíamos visto. Eh, el volumen, bueno, el volumen puede estar en litros, en metro cúbico, no importa, ¿verdad? Puede ser, pero siempre tendría que ser en las mismas unidades para que cancele acá las unidades, ¿verdad? Igualmente, eh, si no saben alguno de estos símbolos, no saben qué significa, quédense tranquilos porque yo ahora en los ejercicios lo vuelvo a aclarar, lo vuelvo a explicar. Acuérdense que esto es el número de moles, esto se saca de la tabla, si quieres ponerlo ahí, de la tabla de gases ideales. Estas son las temperaturas en Kelvin. Esto es la famosa R, se recuerdan de los gases ideales. Y esto los volúmenes que te van a dar, puede ser en litros, puede ser en metro cúbico. Bien, existe mucha controversia, existe mucha controversia con respecto a este tipo a esta fórmula, ¿verdad? Vos vas a ver que algunos profesores te dan solo parte de la fórmula, otros te dan la fórmula completa y bueno, no sé por qué ocurre eso. El tema es, esta es la fórmula general, digamos. Esta fórmula no tiene ninguna aproximación ni le hemos sacado ningún término, ¿verdad? Así que este sirve para todos los problemas, ¿sí? Bueno, la siguiente fórmula. Ah, perdón, claro, es que vos no habías venido a a la clase, Julia. Sí, sí, perdón. Esto de la tabla yo te lo voy a volver a explicar ahora que hacemos cuando hagamos los problemas. Sí, quédate tranquila que esto lo voy a explicar y otra vez, ¿sí? Bueno, vamos a otra fórmula. Fíjense lo que pasa entre ambiente, por nada, eh, entre el ambiente y el sistema. Fíjense que entre, en estos problemas vamos a ver que continuamente el sistema y el ambiente intercambian calor. Yo tengo acá el sistema, yo tengo acá el ambiente o entorno, como ustedes le quieran llamar. Entonces, el sistema puede darle calor al ambiente o viceversa. Lo que ocurre en el ambiente es lo contrario a lo que ocurre en el sistema. Por eso es que se dice que el calor del ambiente en estos problemas va a ser igual a menos el calor del sistema. Si el sistema pierde, el ambiente gana. Si el sistema gana, el ambiente pierde. ¿Sí? Esa es la siguiente fórmula que voy a utilizar acá en este tipo de problemas. Muy bien. En cuanto a fórmulas, hemos cubierto todo, digamos, lo de Clausius, ya lo tenemos bien detallado ahí, ya sabemos qué fórmulas vamos a usar. Vamos ahora a los problemas. Vamos a ir a hacer ahora ejercicio. Profe, Sí, sí, esta última, ¿viste? De la del ambiente y el sistema. sí, sí, sí. ¿Puede ser también QS es igual al calor del ambiente? Eh, ¿O siempre es así? la puedes escribir así o lo podrías escribir de esta forma también. Perdón, lo podrías escribir así. Mira, que Q del sistema es menos Q del ambiente. Ah, ok. Si, fíjate, si el sistema absorbió calor, sería positivo y el ambiente sería negativo, porque él fue el que le dio el calor, salió el calor de él, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Cualquiera de las dos formas la puedes usar, ¿sí? Generalmente se usa para el ambiente, te digo, por eso es que queda despejada para el ambiente, ¿verdad? Bueno, Profe, sí, ¿podría subir un momentico la pizarra para copiarlo de arriba, las fórmulas de sí, arriba? sí, cómo no. Dame un segundito. ¿Se ve bien ahí?
Sí, profe. Pues yo le tomé una foto, ya si quiere puede bajar y yo la paso al grupo. Ahí está. No, se las dejo ahí, copien tranquilos, ¿eh? Copien tranquilos, ¿eh? Muchas gracias. Bien, vamos a recapitular para no perdernos, porque la teoría acá es un poco pesada, ¿verdad? Fíjate que todo lo que nosotros queremos saber es si algo va a ocurrir o no. ¿Y en qué nos basamos? Pues nos basamos en esta cantidad que es el cambio de entropía del universo. Tenemos nuestro primer paso es calcular esto, mira. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular con estas fórmulas, mira. O sea, la vamos a calcular en realidad de esta forma, ¿verdad? Delta S del universo es la del sistema más la del ambiente. ¿Y cómo calculamos esto y esto? Pues con estas fórmulas, mira. Con todo esto que está acá es lo que nos sirve para esto. Una vez que tengamos esos dos números, nos vamos a fijar si delta S del universo es mayor que cero, igual a cero o menor que cero. Si es mayor que cero o igual a cero, es posible, y si no, es imposible. Ese es el resumen del tema de la segunda ley según Clausius, ¿verdad? Bueno, ¿cómo me lo preguntan en el examen? En el examen, eh, generalmente este tema viene mezclado, es decir, no viene solo el problema de entropía, sino que te ponen también mezclado, por ejemplo, con calorimetría, puede estar mezclado con electricidad, puede estar mezclado con conducción de calor, con radiación, con máquinas térmicas. Entonces, la idea sería que yo pueda por lo menos darte un ejercicio, un ejemplo de cada caso, ¿verdad? Voy a empezar por el caso más común, que es el caso de la calorimetría. Generalmente este tema se desarrolla alrededor de la calorimetría en cuanto a en el examen. Así que te voy a plantear acá un ejercicio, si querés ponerle que es un problema de segunda ley, de entropía, con calorimetría, ¿verdad? Entonces, entropía más calorimetría. Bien, entonces la consigna es la siguiente. Dice, eh, se coloca un hielo de cuya masa es 10 gramos, cuya masa es 10 gramos, y cuya temperatura es 0 grados Celsius, expuesto a un ambiente de 20 grados Celsius. Se espera que se equilibre el sistema con el ambiente y bien, calcular a Q del sistema, Q del ambiente, eh, variación de entropía del sistema, variación de entropía del ambiente, variación de entropía del universo, diga si este proceso es posible y si es reversible
o irreversible. Muy bien. Se los dejo ahí para que lo copien tranquilamente y luego empezamos a discutirlo. Muy bien. Bueno, fíjense que estos problemas que ustedes van a encontrar muchísimos en su bibliografía y en sus exámenes viejos, la primera parte es calorimetría. Es como resolver un problema de calorimetría. Tenés que poner en juego todo lo que viste en calorimetría, fundamentalmente el tema de el gráfico para calcular los calores, ¿verdad? Entonces, mira, lo primero que voy a hacer es, voy a hacer mi gráfico de calorimetría, el gráfico de calor y temperatura, y, perdón, T y Q. Y me voy a fijar en el sistema. Para mí el sistema va a ser el hielo. Lo voy a aclarar, ¿verdad? Que el sistema es el hielo que luego se va a convertir en agua. Entonces, según lo que nosotros sabemos de calorimetría, si el hielo se expone a un ambiente que está a 20 grados, pues el hielo va a empezar a absorber energía, calor, se va a fundir, se va a fundir ese hielo y luego su temperatura va a elevarse hasta que alcanza la misma temperatura que el ambiente y decimos que ahí alcanzó el equilibrio, ¿sí? Eso sería la calorimetría, identificar esos procesos, ¿verdad? Bueno, esto le vamos a llamar, a esto le vamos a llamar calor uno y calor 2 del sistema, ¿verdad? Son calores que están manifestándose en el sistema, ¿verdad? Este calor es donde el hielo se convierte a líquido, o sea, es un calor de fusión. Muy bien, Matías. Perfecto, mi amigo. Muy buena pregunta. Bien, fíjese, Matías nos pregunta qué pasa con el ambiente si él no va a bajar su temperatura. Bueno, el tema es que cuando estamos hablando del ambiente, en este caso, estamos hablando del resto del universo, o sea, de todo lo que hay por fuera del hielo, lo cual debe ser algo muy grande, ¿no? Entonces, esta pequeña transferencia de calor del ambiente hacia estos 10 gramos de hielo no son tan grandes que permitan un cambio sensible de la temperatura del universo, ¿verdad? El universo no va a cambiar de temperatura por esa pequeña transferencia de calor que se generó con el hielo. Es decir, es tan poquito que no afecta, ¿verdad? Entonces, en todos los problemas que nosotros vamos a estudiar de este estilo, la temperatura del ambiente va a permanecer constante, ¿sí? ¿Sí? Porque es muy grande el universo
y es muy poquita la transferencia de calor. ¿Quedó claro, Mati? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, siempre es constante, Valentina. Muy bien. Siempre es constante la temperatura del ambiente, ¿verdad? Siempre la vamos a considerar constante porque es muy grande, ¿verdad? Y hay, pues, es una transferencia de calor muy pequeña. Vos, la analogía que hace muchos libros es como, por ejemplo, vos te vas al mar, al océano, encendés un fósforo y luego lo apagás en el agua del océano. Es tan poquito el calor que le da el fósforo al agua y el agua es tan inmenso ese sistema o ese entorno que no le va a afectar en su temperatura, porque la cantidad de calor que se transfirió es muy pequeña. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular entonces nuestro primer paso ya yendo a las fórmulas, vamos a decir, el calor que intercambió el sistema va a ser el primer calor, que es el de la fusión, más el segundo calor, que es el de el calentamiento, el calor sensible. Como ustedes saben, el primer calor es un calor de fusión, o sea, sería la masa del hielo por el calor latente de fusión. Y el segundo calor, pues sería de nuevo la masa del hielo por el calor específico por el delta T. Bien, tengo todos los datos, voy a reemplazar, esto me quedaría 10 gramos, calor latente de fusión es 80 para el agua, más la masa del hielo que eran 10 gramos, por el calor específico del agua que es 1, por la resta de temperatura que es 20 menos 0. Bien. Mm. Esto nos daría 800, 800 calorías y esto nos da 200, que es igual a 1000 calorías. Bien, paro acá un poquito en lo que terminan los cálculos y por favor confírmenme si entendieron este cálculo, si alguien necesita que le expliquemos otra vez, por favor. Avísenme, abran el micrófono y pregunten. Este sería para Yo, calcular. A ver. Mm, Habla, habla. no, no, era que yo ya que lo había entendido, pero no sé qué iba a Ah, decir vos. lo entendiste. Ok, Sí, sí. bien. ¿Qué me ibas a Ah, preguntar, Vale? Sí. eh, no, yo quería preguntar si este era para calcular el Q sistema siempre, el calor del sistema siempre. El calor del sistema se va a calcular usando estos cálculos de calorimetría. Así es, así es. El primer calor, Ah, ese ok. calor del sistema se calcula haciendo esto, ¿verdad? Puede ser que por ahí no te den hielo, sino te Ok, den siempre es así. vapor o que te den, no sé, o te den agua solo, pero siempre empezás por la calor, este tipo de cálculos, ¿verdad? Muy bien, listo. Vamos, Dale. muy bien, vamos al siguiente cálculo. O sea, ya contestamos una de las preguntas. Mire, Q del sistema fueron 1000 calorías. Bien, vamos a Q del ambiente. Bueno, fíjense que habíamos dicho que Q del ambiente es menos Q del sistema. Ya lo habíamos establecido en una fórmula, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que Q del ambiente es menos 1000 calorías. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si el ambiente absorbió 1000, perdón, el sistema absorbió 1000 calorías, eso quiere decir que el ambiente fue el que se las dio.
entraron 1000 calorías al sistema, entonces salieron 1000 calorías del ambiente. ¿Ok? Esa es la lógica. Entonces ya tenemos la segunda pregunta, la segunda respuesta, -1000. Ok, listo. Ya hicimos, digamos, la calorimetría, ya está hecha. Decime, Fabiola. Profe, es que no sé, no me queda muy claro. O sea, es decir, es negativo porque el ambiente le dio ese calor al sistema para que se Exactamente, derritiera. exactamente, por eso es, porque el calor entró como fíjate que como el calor acá me está diciendo que es positivo, quiere decir que el sistema absorbió calor. Y acá me da negativo en el ambiente diciendo que el ambiente perdió calor. Lo que perdió el ambiente fue lo que le pasó el ambiente al sistema, ¿sí? Por eso el ambiente ganó, y el sistema ganó y el ambiente perdió. ¿Se entiende? Sí, 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 Sí. profe. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, seguimos entonces. Terminó la calorimetría, vamos ahora a hacer cálculos de variación de entropía. Mire, entonces, siempre refiriéndonos al sistema, vamos a calcular el cambio de entropía que se produjo en el sistema cuando evolucionó en este proceso. Mira, cuando se fundió el hielo, cuando cambió la entropía en esa primera etapa. Y luego vamos a calcular cuánto cambió la entropía del sistema en esta etapa que es el calentamiento, mira, el calentamiento del agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a decirlo, vamos a hacer acá al costadito, así no perdemos de vista la gráfica. Vamos a decir, si yo quiero saber en cuánto cambió la entropía del sistema, pues voy a tener que sumar el cambio de entropía del sistema en la primera etapa, que es la fusión, y a eso le voy a sumar el cambio de entropía del sistema en la segunda etapa, que es el calentamiento. Muy bien. A continuación, tenés que fijarte si estas evoluciones que estamos estudiando se verifican a temperatura constante o no. Fíjate que la primera evolución es a temperatura constante. ¿Ya? Vamos a poner que esta está evolucionando a temperatura constante, pero esta no. La segunda etapa, la temperatura no es constante. Y entonces, yo ya te había dado las fórmulas que tenés que usar para hacer estos cálculos. Si retrocedemos un poquito, fíjate que cuando la temperatura es constante se calcula como Q sobre T, mira. Entonces, cuando la temperatura es constante, el delta S es el calor, vamos a poner acá, calor de la etapa 1 sobre temperatura de la etapa 1 más cuando la temperatura no es constante va la otra fórmula que dice que es la masa por el calor específico por logaritmo natural de T final sobre T inicial, todo en Kelvin. Esto es el delta S del sistema. Bien. ¿Cuánto cambió la entropía del sistema? Pues es la suma del cambio de entropía en la fusión más lo del calentamiento. El calor 1 lo teníamos, ¿se recuerdan? Era 800 calorías, miren. Este es el Q1, el calor de esta etapa, mira. 800 calorías. Entonces, eso es lo que voy a poner acá. Delta S del sistema, voy a poner por acá para que no se confunda. Delta S
del sistema va a ser igual al Q1, que eran 800 calorías, dividido la temperatura a la cual está ocurriendo este proceso, que son 0 grados. Pero se recuerdan que acá siempre va en Kelvin, mira. ¿Ok? Esa es esta primera cuenta, mira. Calor sobre temperatura. Más, vamos con la segunda cuenta, esta que está acá. La masa, 10 gramos, por el calor específico, que es 1 caloría sobre gramo grados Celsius, por logaritmo natural de la temperatura final, no te olvides en Kelvin, 20 más 273 sobre la inicial, que es 0 más 273. Bien, ese es tu delta S del sistema. Les voy a pedir, por favor, que traten de hacer cada uno las cuentas por separado. Vamos a ver cuánto nos da el primer cálculo, ¿sí? ¿Quién me dice cuánto da este cálculo? 800 dividido 273. 2,93. Sí. Perfecto, 293. Y pongan mucha atención en esto, miren, porque acá hay algo que puede complicarnos, ¿verdad? Fíjense que acá quedó calorías dividido Kelvin. ¿Eh? Ese es este primer cálculo. Bueno, vamos con el segundo cálculo. Traten de hacerlo y me dicen cuánto nos da. Profe, creo Sí, que 0,9, ¿puede ser? 0,9, ok. Bueno, ¿alguien nos puede confirmar? ¿Alguien más le dio 0,9? Yo ahí lo estoy No, había haciendo. pedido Bárbaro. 73. A ver, ya les digo. Voy a tratar de hacer yo también acá. A mí me da 10,7. 10,7. Bueno, ahora les confirmo. A mí también me da 10,7, profe. A mí me Sí, dio profe. 0,67. Ahora vamos a hacer, ahora lo hago yo acá. Denme un segundito y ya les confirmo. Pero la unidad del logaritmo, ¿en qué queda? ¿Le sacás el Kelvin cuando haces el logaritmo? Claro, porque A te mí, queda Kelvin arriba y Kelvin abajo te cancela, ¿verdad? a mí también me dio Ah, ok, cero coma gracias. sesenta y siete. 0,67. Ok, denme un segundito y ya se los confirmo. Sería 10 multiplicado por 1 por logaritmo natural, paréntesis, arriba es 293 y abajo es 200. 273. 0,707 da. ¿Puede ser? Sí, eso me daba a mí. 0,707. Sí, perfecto, genial. Gracias, Sí, Mati. 0,707. Y fíjense en las unidades, calorías sobre grados Celsius. ¿Ok? Profe, ¿cómo pusiste el logaritmo natural en la calculadora? Porque a mí no me da. En la calculadora. En la calculadora se pone LN, ¿no? Viste que está la tecla LN, yo pongo LN, pongo paréntesis. Arriba, fíjate que ya puse la cuenta directamente, 293 dividido 273.
Ah, sí, ahí me dio. ¿Te dio? Muy bien, Sí, sí. genial. Es la que dice LN, no es la que dice log, es la que dice, o parece que dijera IN, ¿verdad? Pero es LN, Sí, ¿ok? claro, no sé, pensé que tipo ese logaritmo natural no iba. Ah, claro, es el LN, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Algo más? Estamos bien, todo el mundo pudo hacer la cuenta, ¿verdad? Bueno, y acá fíjense que hay que ponerlo así en rojo, ¿verdad? Hay que tener acá mucho cuidado porque acá es donde uno puede echar a perder el problema. Recuérdense que cuando uno tiene la temperatura en estos problemas está en el denominador, tú la puedes cambiar sin necesidad de sumar 273 ni restar 273 ni nada. Es decir, yo podría hacer esto, simplemente quitar esto y ponerlo en Celsius. O si quiero, cambio esto y lo paso a Kelvin. Es lo mismo, ¿sí? No importa lo que tú tengas abajo como temperatura, siempre te va a dar lo mismo. Por ejemplo, yo podría hacer esto y pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Sí, decime, Fabiola. Profe, y por ejemplo, cuando calculamos el ítem A, podíamos hacerlo, o sea, como pasar de una vez los datos a Kelvin, los 20 grados Sí, y hacerlo. sí, sí, lo puedes hacer totalmente. ¿Por qué? Porque la resta de temperaturas es lo mismo si tú lo haces en Kelvin o lo haces en Celsius. Te va a dar exactamente igual. Así es. Sí, Entonces, claro, como para no confundir después ok, con Kelvin y Celsius. ok, Sí bien, se puede. se puede definitivamente. Bien, entonces fíjense que cuando uno ve esta disparidad acá de unidades, uno podría decir, acá tengo que sumar 273. No, no. Cuando está en el denominador la temperatura, simplemente tú la cambias. Si tú lo quieres dar en calorías sobre Kelvin, pasas esta Kelvin. Si lo quieres dar en calorías sobre Celsius, pasas esto a Celsius y no va a haber problema, ¿verdad? Bien, eh, vamos a hacer la cuenta. A ver cuánto nos da esto. Le sumamos 2,93. 2,93. Le sumamos 0,707. Le da 364. ¿Puede ser? Delta S del Sí, sí. sistema. 364. Se nos va a cortar, chicos. Igualmente vamos a parar 10 minutos y reanudamos en 10 minutos, ¿verdad? Son las, ¿qué hora es? Las 20 25, a las 35 reanudamos, ¿sí? Esto Bueno. quedaría así. Calorías sobre qué. Listo. Si se corta, nos conectamos en 10 minutos. Lo dejo ahí para que terminen de copiar.